Bendecido momento presente, Kines Planetarios. Bienvenidos a este 11º capítulo de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde revisamos las firmas galácticas de reconocidos artistas planetarios. Estamos hoy día en un día de lluvia, un día distinto, onda encantada del mono, con mi antípoda perfecto, Sebastián Paredes, el lanzador cósmico blanco. ¿Cómo estáis, Seba? Más difícil estuvo más complicado el viaje, ya va a darle un toque distinto al comienzo de este podcast. Hola, bienvenidos a todos y ya pasamos la mitad. Ya pasamos la mitad. Así que ya creo que eso ya es un buen punto de inflexión, así que cualquiera sea la circunstancia, claro, estamos entrando en el invierno ya más duro Acá en el Chile. hemisferio sur, en Chile. Pero bien, pues el mono, al final hay que adaptarse nomás a lo que el mono traiga. A lo que el mono traiga, sí. Pues, bueno, y esta onda encantada del mono viene con varios artistas conocidos. Yo creo que aquí ninguno es desconocido, ninguno como en el pasado que vimos a Nassim, que tuvo bastante buena recepción también de la gente. Pero vamos a ver a 4 artistas que son muy conocidos y que mucha gente los conoce. Los voy a nombrar para entrar en tono, porque la idea tampoco es alargarnos mucho. Vamos a ver a Bob Marley, ¿cómo se llama? Mago autoexistente blanco. Todo el mundo lo conoce, un ícono ícono. de la música. Después vamos a ver a la princesa Diana, que es, ¿cómo se llama? Tormenta solar. Uh-huh. Que yo creo que todo el mundo conoce a la princesa Diana. Fue como la primera famosa del mundo. O sea, Lady Di. Lady Di. Después vamos a ver a Tom Hanks, que es Viento Cristal. Lo vimos como el náufrago, lo vimos como el soldado Ryan. Forrest Gump, o sea, muchas cosas. Y después, bueno, mi antípoda perfecto, mi análogo perfecto, Michael Jackson, que para mí, mi artista, yo cuando descubrí que Michael Jackson era Noche Cómico, era mi análogo perfecto, dije, por eso, ¿cachai? Por eso, esa era la relación. Sí. Y una confirmación más sobre la ley del tiempo. Pero bueno, contento, agradecerte también, Seba. Ya pasamos la mitad, pasamos el centro del sol, quinto este proceso de transformación del spin y el contra-spin. Y con muchas ganas de partir conversando. ¿Qué fue lo que encontramos? ¿Te parece si partimos con Bob Marley de una y nos vamos de lleno? Démosle a este mago autoexistente. Bueno, Bob Marley nació un 6 de febrero del 45, que es fecha codificada como mago autoexistente, el piso 4 de la onda encantada del mono, ¿cierto? Uh-huh. Su arquetipo galáctico es el mago, claro, porque es el único que tiene su mismo nombre. Y revisemos su firma galáctica, que es lo que dice su afirmación. Veamos. Es el mago autoexistente blanco, es el Kin 134, ¿cierto? Vamos a ver a Bob Marley. Y la afirmación galáctica dice: defino con el fin de encantar. Midiendo la receptividad, sello la salida de la atemporalidad con el tono autoexistente de la forma y me guía el poder del corazón. El perro. El perro autoexistente. Bob Marley, pues, ¿quién no ha escuchado? Veamos el oráculo. Sí, el oráculo, ¿verdad? El oráculo de este mago autoexistente. El análogo es la serpiente autoexistente, Kin 225. Sí. Le guía el perro autoexistente, el Kin 30. Su análogo es el Kin 4, la semilla autoexistente, y el oculto, mano planetaria, 127. 127. Su cicrono es el 176, guerrero resonante de la onda encantada del perro. El perro, acuérdense, de su guía. Uh-huh. Y nace en el anillo solar de la tormenta autoexistente. O sea, bien ahí tormentosa la cosa. En la luna resonante en Cilio 28, el último día de la luna resonante. Mira. Que es el 6 de febrero. Tiene harto tono 4 esta forma Bob Marley. Tema. Bueno, yo creo que Bob Marley todo el mundo lo conoce. Bob Marley es sinónimo de reggae. O sea, si nosotros hemos escuchado y le agradecemos al reggae como género musical, viene de Bob Marley. Y la vida de Bob Marley, la verdad, tampoco fue tan fácil al principio. No sé, ¿qué fue lo que más a ti ¿cómo se llama? Te llamó la atención de la vida de Bob Marley como este mago autoexistente? Bien, yo tenía bien consciente que era un mago autoexistente porque escuché mucho tiempo Bob Marley y fue uno de los primeros que les calculé el kin y... ¿En serio? Sí, fue de los primeros. Sí, yo diría cuando empecé a estudiar en lo que a mí me gustaba con respecto a diferentes personajes, sí. Bob Marley siempre ha sido un referente para mí, o sea, me encanta el reggae. Y tiene canciones que son legendarias, o sea, es una leyenda, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, el álbum Leyenda tiene todas las canciones legendarias de Bob Marley. Basta con decir eso. Es el líder de The Wailers, ¿cierto? Claro. Su banda por lo que comenzó todo.
Y bueno, lo que más me llamó la atención, creo que de este personaje es la capacidad innata del mago de atraer la atención, que ya habíamos hablado en otros magos. Como, bueno, John Lennon, vimos John en la Lennon. Serpiente hace 2 atrás. Que es esta capacidad de atraer la atención en la gente y en este caso con una cultura que es específicamente de Jamaica, porque el reggae es como algo muy originado en cierta parte, Exactamente. ¿cierto?, del mundo, en este Caribe, donde tiene una historia, digamos, muy relacionada a Etiopía, a África, a una, digamos, una migración de esclavitud de la raza negra. Por ende, Exactamente. muchas de sus canciones fueron una forma de canalizar lo que se vivió en ese tiempo en Norteamérica, no Exacto. solamente en Cuba y todo, sino con todo lo que habíamos visto también en otros personajes. Ujú. Creo que fue el personaje pasado, alguien que también era activista en la década de los 60. No sé. Pero activista, así como Dylan, así. Vimos, por ejemplo, a Dylan, sí, pero vimos a Muhammad Ali. Vimos a Mohamed Ali, claro. ¿No? Que parte esta tendencia, ¿cierto?, sobre la injusticia social, discriminación racial, y que fue algo que él vivió, ¿cierto? Claro, directamente. A mí, bueno, eso fue de las cosas que a mí me sorprendió. Fue El como padre, ¿no? ¿Quién era el padre? Que el papá era blanco. Sí. Y Soldado británico. Soldado creo, británico. de la Marina, creo. Y a él lo consideraban como blanco en Jamaica. Era mulato. Fue algo que aprendí, porque ya también para mí Bob Marley fue... Yo tuve rastas cuando estaba en la universidad, ¿cachai? Siguiendo la cultura como jamaiquina y rastafari. Pero no sabía que el papá era blanco, tenía esa duda. Sí, escuché a Peter Tosh, escuché ¿cómo se llama? A la mayoría de los artistas de reggae, pero en general... esto de haber recibido la discriminación en tu propio país siendo blanco, entre comillas, porque él no es de tez blanca, sino que es un mestizo, ¿te fijas? Claro. Ya empezó con este tema de empezar como a reflejar, ¿cachai? Empezar a ver cómo él se ve frente a los demás y cómo puedes ver eso de la injusticia, ¿cachai? En el mundo alrededor. Sí, tengo que, bueno, a los 10 años se muere su padre. Claro. Y él está transitando semilla magnética. O sea, a los 10 años ya en parte como con sus años amarillos. Sus años amarillos, así como de madurar. Yo creo que le tocó madurar joven, su madre se volvió a casar y ahí es donde en esta juventud, digamos, de mucho cambio, se hace amigo de el hijo, creo, de la pareja de su mamá, sí, que es el Bunny Wailer, claro. ¿Cierto? Yo me imagino que los Wailers tal vez viene de por ahí. Es la asociación que yo... No, sí, es sin duda eso. Porque en el fondo dicen los Wailers porque ellos era familia. O sea, si el papá se muere y se casa con otra persona, y después se cambia a Bob Marley y los Wailers, ¿cachai? Sí. Pero claro, y la gracia que tiene Bunny Wailer es que es mano autoexistente y la mano es el oculto y el autoexistente es el tono. Mismo Entonces, tono. Hay una forma que se está desde ¿cómo se llama? Desde muy jóvenes ya formando en la misma familia, en el núcleo familiar. Sí, creo que la mamá de Bob Marley también era cantante, o sea, tenía un toque artístico también y bueno, ya de la mano de Bunny Wailer comienzan a tocar, ¿cierto? A darle forma a esto de comunicar lo que ellos sentían sobre todo lo que estaba pasando en el contexto histórico en Jamaica, hasta que conocen a Peter Tosh, ¿cierto? Mago Galáctico. Mago Galáctico, que es mago como Bob, claro. y de la onda encantada de la mano como Bunny. Exactamente. Y ya entre los tres le dan forma a esta banda musical que al principio se llamó The Wailers, ¿cierto? Solo The Wailers. Sí, sí. Y The Wailing Wailers se llama. The Wailing Wailers. Sí. Y que bueno, comienzan a tocar en Jamaica sin tanto éxito importante, hasta que ya, digamos, se va a Londres. Sí. Y conocen a ¿cómo se llama este personaje? Blackwell. Al Chris Blackwell. Pero antes de Chris Blackwell, antes de llegar a Inglaterra, empezaron a trabajar con Lee Perry, que era un productor jamaiquino, ¿cierto? Que fue con el ¿cómo se llama? Con el productor que hicieron canciones como Soul Rebel, que es conocida, ¿cachai? 400 Years, que fueron los primeros temas con los que se hicieron famosos, y que él tiene el king de José Argüelles. Ahí también encontré, lo quería nombrar porque, claro, cuando aparece el king de José Argüelles es importante porque esto es un podcast de la ley del tiempo. O sea, el primer productor que agarra a Bob Marley
¿cómo se llama? Es un mono, ¿cómo se llama? Espectral. Y que es el propósito de Bob. Y que claro, el propósito como Onda Encantada, sin duda. Y de ahí, claro, después ya cuando se van a Londres, encuentran a este Chris Blackwell que es perro lunar, que el perro, como decíamos al principio en el oráculo, es el guía de Bob Marley. Y ahí ya parten grabando y parten haciéndose mucho más conocidos a nivel mundial, ¿cierto? De hecho, este es el personaje que lanza The Wailers al mundo. O sea, Claro. dice este Con una personaje. apuesta, porque en el fondo no eran nada conocidos. No era nada conocido, pero fue muy bien recepcionado y fue un punto de inflexión en su carrera. O sea, empezaron ahí a sentir el éxito y a llamar mucho la atención por el estilo musical. Claro. Era muy novedoso, muy armónico, a diferencia de otro rock, ¿cierto? Más punky, que también estaba como comenzando. Este era digamos, armónico y no sé cómo explicarlo. El bienestar. Reggae. A mí lo que me impresiona del reggae como estilo musical, principalmente Bob Marley, dejando de lado porque hay un reggae que es mucho más duro, ¿cachai? Pero el de Bob Marley es que las canciones de protesta y injusticia sonaban como bienestar. Sí. ¿Cachai? Es como que a Positivo, mí el reggae positividad. me daba energía, ¿cachai? Te daban ganas de bailar, te daban de momento, y aunque quizás no sepas lo que dicen las letras, te transmite como una energía de bienestar. Sí. Aunque de repente las letras eran duras, pues, ¿cachai? Eran duras de protesta, pero el bienestar estaba ahí. Entonces esa mezcla como que son cosas como que tú crees que no pegan, porque el malestar con el bienestar no es algo que pegue. Bob Marley logra como que juntarlo, y que tiene mucho que ver con para mí, el ilusionista del arquetipo del propósito de la Onda Encantada. Porque claro, tú veías ya a Bob Marley con este tipo, ¿cachai? Flaco, con unos rastas, dreadlocks muy largos, pero que estaba saltando en el escenario como un mono, entonces como súper bien empoderado de su firma galáctica sin desconocerlo, porque claramente él no sabía cuál era su king. Somos nosotros los que estamos interpretando eso. Claro. Tengo que bueno, ese año en que se van a Londres y conocen a este productor, ¿cierto? Sí. El Chris Blackwell, que es este perro lunar de la Onda Encantada de la Luna. Bob Marley está transitando Mago Rítmico. Que también es de la Onda Encantada de la Luna. Entonces ahí... Yo creo hay una unión, sí, sin duda. Justo sintonizaron en el año preciso para organizar el tono rítmico ahí del mago rítmico organizando y después lo que fue una carrera de mucho tiempo con él, con Chris Blackwell. No, creo que terminaron. Al final creo que no me acuerdo muy bien, pero sí estuvieron casi todos los éxitos fueron con Island Records, sin duda. Claro. Incluso ese año que tú estabas hablando del mago rítmico es cuando sacan el álbum Burning, que es donde trae I Shot the Sheriff, el Get Up Stand Up, que fueron como sus primeros hits grandes. Y al año siguiente, en el 74, es cuando ¿cómo se llama? Sale Bunny Wailer y Peter Tosh. Ah, claro, ellos se van. Ellos se van, ¿cachai? Cada uno hace su propia carrera y entra un nuevo grupo, o sea, un grupo, me refiero a músicos, y aparte llamándose Bob Marley and the Wailers. Claro. Y ahí está transitando la tormenta resonante, que es el año siguiente, al que estábamos hablando. Que es del caminante, ¿no? Como ya... Claro. Salir a explorar, porque ahí ya se hicieron internacional y cambió el grupo también. La producción, o sea, fue, yo creo, mucho más controlado a través de mismo Bob Marley. Yo creo que tuvo más control sobre su misma música, sobre las letras. Quizás sobre las letras. Yo creo que más que nada eso. Los compositores generalmente tienen ese lado como bien... Cuando están en grupo y parten todos juntos, las discusiones generalmente se dan por qué es lo que vamos a comentar. No estáis guiando la cuestión hacia donde yo quiero. Sí. Siempre pasa por eso. Hay un evento importante que le pasa a Bob Marley cuando la situación en Jamaica está un poco inestable. Nos vamos al pasado de nuevo. Después, ¿no? Si está en Londres, el 73, pero en el 76 es donde él tiene como esta misión ya de con su capacidad de fama que ya tiene, volver a la isla, porque ya había intentado meterse como en la unidad social, política social de la isla, pero ya ahora lo hace bajo el marco de un artista exitoso a nivel mundial. Claro. Y ahí es donde famoso este concierto donde
Básicamente quiere unir a los dos, al gobierno y a la oposición. Exactamente. Y 3 días antes del concierto le disparan. ¿Y eso en qué estaba transitando? ¿Te acordáis? Sí, tengo que el día del disparo, cuando Ya. le hacen el atentado, que no solo le disparan a él, sino que le disparan Sí, pues, a disparan la señora, claro. o sea, varios, un atentado así bien heavy, es luna planetaria. Ya, perfecto. O sea, la manifestación de la purificación ahí máximo. Y la luna planetaria, después, 4 días después, en mono cristal, ¿Ya? hace el concierto y va de todas formas. Sí, claro. O sea, un día mono, su propósito. Y lo más interesante es que él da un mensaje ahí que es que al final la gente que hace el mal no descansa ni un día. O sea, el mal está todo, así que hay que pararse e iluminarnos dentro de la oscuridad. Y él, claro. Y él hace todo esto, el disparo, de ir de todas formas al concierto para dar el ejemplo y todo, en la onda encantada del sol. Claro, que es la iluminación. Es la iluminación de la luz ahí entre medio de todo el caos que existía en Jamaica. Y de hecho fue... Por eso es una de las grandes atracciones que tiene Jamaica, es Claro. donde vivió Bob Marley, Por supuesto. donde hizo este concierto, donde le dispararon. Es ya un momento donde se hace también famoso a nivel mundial también, por su activismo. Es que el activismo y la música en inglés, ¿cierto? Que eso también tiene un factor. Llega a todas partes y también tiene un ¿cómo se llama? Estamos hablando del año 76, ¿cierto? Cuando está transitando... Sí. Claro. Entonces, en ese año, al año siguiente, perdón, en el 77 es cuando le diagnostican el melanoma lentiginoso acral, que es un tipo de cáncer, ¿cierto? Sí. Está transitando el mago planetario. Mago planetario. Y el mago planetario, hablábamos que era el king de John Lennon, ¿se acuerdan? Sí. En la onda encantada de la serpiente. Y que ahí yo quería tocar un tema que tiene que ver un poco con la fe, porque en el fondo Bob Marley decide no tratarse el melanoma por la fe, y en la fe de Rastafari entra en juego Haile Selassie, que es este emperador etíope que en el año, creo que fue en el 66, visita a la isla, ¿cierto? Y impulsa todo este movimiento Rastafari, Claro. ¿cachai? Y que para ellos Haile Selassie es como casi un dios, es como un Jesucristo, por así decirlo. No sé si la comparación es idéntica, pero es como una persona muy reconocida, ¿cierto? Claro. Y este Haile, cuando va en el año 66 a la isla, es cuando le choca esta información a Bob Marley, ¿cierto? Antes de que se hiciera famoso, porque yo pensaba que te iba a ir por ese lado. Como que llega y se parte, ¿cómo se llama? En esta religión, parte siendo Rastafari, ¿cierto? Sí. Y que es su forma de vida. Pero en el año 77 le diagnostican esto y él, por religión, no se hace tratamientos médicos. Entonces, de alguna manera, él deposita la fe, o sea, deposita su enfermedad en la fe, lo cual lo encuentro de una valentía muy grande, porque en el fondo, teniendo todos los recursos, porque en ese minuto era uno de los artistas más famosos del mundo, por lo tanto... ya, estaba en su peak. Estaba en su peak. Sí. Y entrar a una quimioterapia o alguna terapia de sanación que hubiese estado en el momento era lo válido. Pero él decide no hacerlo. Aunque al final, cuando ya se está muriendo, como que claro, pero eso es cuando te dicen que te queda una semana de vida y te estáis muriendo así. En su último año, de hecho, recibió tratamiento. Pero fue ya por un tema familiar, porque él por fe. Pero quería mencionar a Haile Selassie porque en el fondo ese personaje que es un guerrero magnético, ¿cierto? Guerrero, acuérdense que le había dicho que el guerrero resonante de Síncrono Bob Marley, Claro. pero hay un guerrero magnético que va a darle un propósito a una isla. ¿Cachai? Y él, de cierta forma, Bob Marley fue la expansión del Rastafari a todas partes. Exactamente. O sea, Fue el reggae en general, pero como ícono del reggae, Bob Marley. Sí, claro. O sea, bueno, después... Acá en Chile el movimiento Rastafari es de los más fuertes en Sudamérica. Sí, Es bueno, gran tenemos movimiento de un Rastafari. grupo que es Gondwana, que es como un grupo, es famoso, ahí hasta Jamaica a tocar, ¿cachai? Sí. Pero hubo una época en donde el movimiento reggae estuvo bastante fuerte pegado. Sí. Y la verdad, lo que sí a mí me gusta el reggae es lo que decía antes, esa como armonía, ese como bienestar, ¿cachai? Es música que tú podías escuchar cuando te sentís triste y te levanta, independiente de que las letras puedan ser un Sí. poco
más no tan contentas como la música se refiere, ¿cachai? Yo creo que esa mezcla es lo que hace de Bob Marley y de su música como algo trascendental. Sí, la positividad, es como música muy positiva, Bueno, alentadora. y ¿qué más te puedo decir? Bueno, también la receptividad. Cuando siento que Bob Marley no solo era bien recibido por el tema de la receptividad en cuanto a la música, sino que también como en su filosofía. Hay muchos clips que dan vuelta hoy día con las redes sociales en donde él dice frases que son, pero wow, o sea, este tipo tiene unas reflexiones bastante, y la que menciono siempre, que a mí es la que más me gusta y no me lo acuerdo muy bien, pero es cuando le preguntan si tiene mucho dinero, si es rico. Ah, claro. Y él dice que, no te entiendo la pregunta, define riqueza. Él dice, si tienes muchos millones de dólares, y el tipo dice, no, riqueza, millones de dólares, no, eso no es riqueza, para mí la riqueza es mi vida, para siempre, dice. Es como que esa trascendencia, ¿cachai? La trascendencia de estar presente en un momento y no pensar en los bienes materiales, sino que estar bien consigo mismo y transmitir un mensaje de paz en momentos en donde la paz, claro, estamos en los años 70, ¿cachai? Toda una revolución, están los hippies, estaban todos los artistas que hemos visto, ¿cachai? Que ya venía de antes, venía Dylan con Elvis Presley, etc. Claro. Y llegar a un punto en donde la música más famosa del mundo es el reggae, que es de, como tú decías, de una isla. Es como impresionante como esta explosión de fama que tiene este personaje, que claramente para nosotros desde los lentes de la ley del tiempo tiene mucho que ver con su arquetipo del mago, ¿cachai? Sí, de hecho John Lennon y Bob Marley es como los ejemplos que tenemos de mago, así. Claro. Músicos magos. Al tiro mencionamos esos dos. Cuando uno saca un king, siempre es como, oye, eres mago, como John Lennon y Bob Marley. Mira, es como, tiene esa Sí. como esa Un dato curioso, tuvo 13 hijos. ¿Ya? Y le calculé el kin a todos los que tenían fecha. ¿Ya? A 12 de los 13. ¿Ya? Hay uno que no lo conseguí. Y tenía varias manos, muchos de su familia, de Ya. su familia terrestre, la familia Portal, ¿no? La familia Portal. Tenía semillas, tenía luna, tenía otros tormentas, tenía como 3 tormentas. Como 3 manos, Mira. un mono, una semilla. No, así, increíble. Bien Qué manera sembrado, bien sembrado. Sí, no, en 500 años más, todos vamos a ser descendientes de Bob Marley. Bueno, y para cerrar con Bob Marley, esta canción de Haile Selassie del discurso de War, Claro. que yo creo que es una de las canciones que más llega, porque es una canción sobre la guerra, ¿cierto? Y que la haya tomado de un discurso y la haya hecho canción, encuentro que tiene un poder diferente. Así que lo invito a la gente que conoce a Bob Marley. Este es un buen momento en la onda encantada del mono conmemorar a este artista planetario con canciones trascendentales. Y a todos los fanáticos también decir que, como tú decías, y es un ejemplo, ¿cachai? Es un ejemplo de cómo un personaje de manera inconsciente como que encarna su arquetipo y lo logra trascender. Que eso yo creo que los arquetipos en el fondo son caminos, ¿cachai? Y ese camino está súper bien hecho por este personaje o súper bien transitado por este personaje sin saberlo, pero que al mismo tiempo a nosotros nos llega y tenemos la posibilidad de estudiarlo, como la cronomancia, que es lo que estamos haciendo. Sí, creo que el día que muere es bien significativo. Estrella autoexistente. Es 1508. 1508. Sí, que es su mismo tono, pero ya una estrella, ¿cierto? Ya, o sea, todo el mundo se enteró de la muerte de Bob Marley y fue una noticia que viajó, yo creo, rápidamente a lo largo del globo porque era un artista ya conocido. Sí, está en un momento y murió como a los 37 años. 37, 36 años, sí. Así que... y bueno, un king bien importante, ¿no? De la onda encantada de la serpiente. Sí, de la onda encantada. Para los que no saben, el 1508 es el GM108X, el número de la frecuencia de transmisión galáctica. Claro. Por eso es un kin importante. Entonces, también tiene ahí ciertas sincronías que
que podemos ver. Y bueno, y también el Cicrono, el guerrero resonante. A mí también el guerrero resonante es un portal de activación galáctica, es de la onda encantada del perro. Claro. La transmisión del amor, que eso no lo hablamos. Él tiene como guía al perro y en el fondo su música busca la lucha y la parte como de crítica, por así decirlo, pero en el fondo es un mensaje de amor. Y de ¿cachai? la unidad, ¿no? Y de One la Love. unidad, sí, po. Entonces también eso. Así que bueno, ¿te parece que pasemos al próximo invitado? Pasemos al próximo. Tenemos como invitado, entonces como segundo invitado a la princesa Diana de Gales. Lady Di. 1539, Tormenta Solar Azul. 1 de julio del 61. Ujú. La cambiadora de mundos. Y esta sí que cambió el mundo ahí en la realeza. Sí. Vimos de la realeza a la reina Isabel, King 33, de la onda encantada de la mano. En el segundo capítulo. Segundo capítulo, claro, Mm. Cromancia 2. Y la Lady Di fue un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza para la realeza. Sí, Sí. nada que Este decir. mono, tormenta Esta con tormenta propósito con de mono. mono. Yo digo, cuando saqué el kin, o sea, cuando lo decidimos, dije tormenta mono y uno cacha que hay problemas. No sabía la historia como la sé un poco más ahora a través de la investigación, pero sí su muerte, ¿cachai? La forma en cómo revolucionó. Veámoslo. ¿Te parece Veamos. si partimos con la firma galáctica? King 139, Tormenta Solar Azul, la princesa Diana o Lady Di. La Lady. La afirmación galáctica es pulso con el fin de catalizar, realizando la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono solar de la intención y me guía el poder de la visión. Exactamente. El oráculo de la tormenta solar tiene como análogo el King 100, el sol solar. Tiene como guía el King 35, que es el águila solar. Tiene como antípoda el King 9, que es la luna solar. Y como oculto el viento entonado, que es el King 122. Y nace un año tormenta resonante. En una luna cósmica, Alfa 5. Y su ciclono, el 111. 111. Mono resonante. Onda encantada de la serpiente. Bad Bunny es ese kin. Y kin. bueno, hay un montón ahí. En el 111 hay un montón. Sí. Hay un montón de gente que ha caído con ese kin. Pero claro, imagínate. Tormenta de la onda encantada del mono con ciclono mono. Deberían haberlo previsto. Sí. Si todos supiéramos, Si todos supiéramos aplicar esto. un poquito más los Claro. códigos armónicos y entender la psiquis. Bueno, Lady Di. Lady Di fue una activista y filántropa aristócrata británica, primera esposa del entonces príncipe de Gales, ¿cierto? Ujú. El actual rey Carlos III. O sea, si hubiese estado vivo y si hubiese Sería la mantenido reina. casada, sería la reina. No Ujú. fue así, pero sí sus dos hijos son los príncipes que están ahí, William y Harry, el otro. Sí. ¿Cierto? Cuéntame, Seba. ¿Qué me llamó la atención? Sí, Uf. siempre partimos por ti. A ver. ¿Qué me llamó la atención? Bueno, hay que entender. A mí me gusta siempre entrar, primero que todo del oráculo, al antípoda, no sé por qué. ¿Ya? El antípoda Con del la luna, tiro, la luna 9. la luna 9. La luna, claro, es como el arquetipo que encontré que más se repetía en los episodios como más importantes de Lady Di. Ya. Y si uno como que lo ve en su vida, el entrar a la realeza, Claro. de la forma en que entró, porque ella siempre perteneció a la élite, ¿cierto? Claro, Padre, a la nobleza, para a la nobleza, exacto. Porque su padre se transforma en conde. Claro. Pero el tema es que ya cuando entra y conoce a Príncipe Carlo, tiene una vida muy difícil. Claro. De mucha soledad, de entrar a luchar con los medios que cada vez más crecían y querían cada vez más informarse más. Hay que acordarse que ya venía como este cambio generacional. La reina Isabel ya como que estaba pasando la edad promedio de los imperios, tal vez, de las Claro. etapas, y le quedaba para rato No, todavía. pero en ese minuto no sabían. po. Pero llega Lady Di y tiene una vida muy complicada, ¿cierto? Claro. Que bueno, debe ser complicado estar ahí en esas esferas, ¿cierto? En esos niveles. Y encontré que, bueno, el arquetipo de la luna se veía bastante en algunos episodios. Por ejemplo, el primero, el divorcio de los padres, Ya. fue muy duro porque ella tenía una hermana. Sí.
y ella tenían puras mujeres, y en esa época, y tal vez en ese círculo social, era muy importante dejar un heredero. Sí. Por mucho que seáis conde, tenéis que tener un hombre. Claro, claro. Y en lo que leí decía que el matrimonio no aguantó que no tuvieran un varón. Claro. Entonces Y sufrió... en esa época se le echa la culpa a la mujer que no da hombre. Exacto. Y eso le pasa transitando la luna lunar. El divorcio de los padres, ¿cierto? Como que después la mamá se casa con otra persona, el papá también, hasta que ya en el año 75 el papá se transforma en conde. En conde, claro. Como el conde Spencer, y ella ya pasa a ser Lady Di, Claro. ¿cierto? Antes era Diana de Gales. Diana de Gales, ya pasa a ser, digamos, princesa. Y, No, pero era o sea, Diana, no princesa, era Diana, porque era- se convierte en Diana de Gales cuando Cuando el papá- el príncipe de Gales es Carlos III. es Carlos III. Ah, claro. Ahí pasa a ser Diana de Gales. Antes era hija de conde, pero ya está en la nobleza, ¿cierto? Y ahí, cuando pasa a ser Lady Di, está en luna planetaria. Ya, O sea, perfecto. Otra vez la luna. Otra vez la luna. Y luego, para el siguiente año en luna, ¿Ya? que ya es cuando entra en su etapa roja, ¿Ya? luna magnética, es justo su cumpleaños 18. O Ya. sea, ella cumple 18 años y le regalan un departamento en Londres. Y ahí es donde se va a vivir a un departamento, me parece que con dos amigas, creo, vivían las tres, hasta que ya empieza como esta etapa de acercarse un poco más a la realeza, y Carlos la invita ya como a salir, empiezan Claro. a salir, y después de un breve romance terminan casándose en el año... 81. No, sí, en el 81. En el 81. Pero mira, ahí encontré en el matrimonio, Ujú. buscando la sincronía, que le propuso matrimonio el día 6 de febrero del 81, que es un king codificado como mago magnético, o sea, king 14. Ujú. Y después, lo tengo que anotar un poquito más abajo, en el mismo king 14, cuando ella está transitando el mago magnético, es cuando finalmente se separan. Es decir, el matrimonio, desde que le propone matrimonio hasta que ya finalmente se deciden separar, están en el mismo En kino. el mismo. En una como fecha, claro, y en el otro como tránsito. Como tránsito. Pero en el Mm. fondo, el mago magnético, acuérdense que es el propósito de la temporalidad. Y cuando uno trae este mago magnético a la vida marital o de matrimonio de la Lady Di, te dais cuenta que eso fue lo que trascendió. Claro. El hecho de que dentro de la familia real Alguien se pudiera salir. alguien se pudiera salir, ¿cachai? Y decidir, porque en el fondo, de lo que leía yo en la historia, o sea, la verdad, lo que vi en la biografía, en el video, es que el papá del príncipe Carlos trata de convencerla, o sea, va y le dice, oye, esto va a tener consecuencia. Mm. El príncipe Carlos ya tenía una amante, ¿cachai? Ella también se dice que tenía otro amante por ahí, Sí. pero que había que como resguardar el matrimonio por la realeza y principalmente por los herederos, ¿cachai? Si en el fondo tenían que mantener. Y aún así se va. Y ese acto de separación, de infidelidad, el mago magnético que estaba codificado, como repito, en el día de la propuesta del matrimonio y en la separación, lo hace como atemporal, y después de la separación viene como el despegue de la Lady Di en cuanto a su reconocimiento. Sí. Y como reconocimiento no, porque Y creo el que empoderamiento, eso el que tiene el empoderamiento mago, ¿no? de la mujer, ¿cierto? Pero no me refería a eso, me refería a que viene el proceso en donde ella ya empieza a estar en los tabloides. Sí. Como que ella ya se considera persona pública, ¿cachai? Y ya empieza el paparaseo. A eso es lo que iba. Como Sí. que ya, oye, te separaste, entonces ya no tenéis los códigos Mm. que ¿cómo se llama? Que siguen la realeza, entonces ya eres material de la prensa rosa. Que lo hemos visto en varios cronomances, entonces no... Aparte que se demoró bastante tiempo. Y hay que acordarse que cuando ella está en este mago magnético y decide separarse, lo vimos en el capítulo de la reina Isabel, en el Cronomancia 2, es el año horrible. Claro, el año horrible. Es donde le pasó todo a la señora Sí, me acuerdo, reina Isabel. Sí, pues. Igual, mira, dijimos que el año, cuando ella tenía 18 años, estaba en luna magnética. ¿Ya? O sea, toda su fase roja fue conocer al príncipe Carlos, entrar en esta esfera de la nobleza, hasta la separación, que es mago magnético. O sea, toda esa iniciación en los años lunas Claro. es hasta la separación con el príncipe Carlos. Y ahí empieza
lo que alcanza de tener en sus años blancos. En los años blancos, claro, porque muere un par de años después nomás. Po. Muere, claro, Muere ya en el año claro, 97. Y muere transitando, espérate, Tormenta tormenta. rítmica, que es de la onda encantada del mago. Claro. Entonces muere en un año blanco. Sí. A mí, mira, lo que me causó impresión, así como más que por la sincronía en general, es que el empoderamiento, ¿cierto? Esta posibilidad de estar imponiendo modas. En su época la princesa Diana era algo de mucha moda, ¿cachai? Era lo que ella vestía, incluso veía en las biografías que muchas de las señoras de los príncipes la imitan en ciertas tendencias, en los gorros, en las formas, en los cortes y todo el tema. Entonces eso de imponer tenía tendencia, un encanto. Claro, viniendo, ¿cómo se llama? Habiendo sido una persona compleja en la realeza. Claro, y después, claro, los hijos también tienen el príncipe Harry, si no me equivoco, el chico, también se va de la nobleza, claro. Se casa con una persona, con una actriz, se va a vivir a Estados Unidos, ahora entonces como que siguen un poco el patrón de la mamá, en el sentido de que como que dan a conocer que dentro de la realeza hay como este sincretismo, este como círculo de hierro que no se debe romper, ¿cachai? Claro. Y ese empoderamiento de ir, ¿sabéis qué? Me importa, porque claro, lo hablábamos creo que en el mismo Cronomancia 2, que como que todo el mundo dice, oye, ve a la realeza o a los reyes y dice, oye, mira, hay reyes, pero en el fondo la pregunta es, ¿por qué algunas personas nacen con ese beneficio? ¿Cachai? ¿Por qué? Y todo el mundo, como en Disney, están las princesas, están los reyes, como que todo el mundo le hubiese gustado nacer dentro de la realeza. Una aspiración. Incluso tú veis, por ejemplo, todas las series de televisión, todas las películas, siempre los principales en general son familias adineradas, que es como la nobleza o la burguesía que representa de alguna otra manera a una realeza, ¿cachai? Todo el mundo como que quiere estar ahí. Entonces, uno espera por esa tendencia que cuando uno llega a estar ahí, quiere tratar de perpetuar el poder. Claro. No salirse, ir claro. en contra del poder. ¿Cachai? Entonces, ese empoderamiento de la tormenta, de romper estructuras, ¿cachai? De estar ahí con el tono solar, que es la pulsación, de estar empujando. Y, no sé, hay una historia que la comentábamos antes, era que en una fiesta encara al amante del príncipe Carlos, claro. Y deja ahí una embarrada más grande, muy de tormenta esa cuestión. Como de hecho, lo hace transitando tormenta espectral. Más justo encima, el evento, porque fue público, fue en una fiesta. Claro. Y justo está Camila, creo que se llama. Camila, sí. Que es serpiente que hoy día espectral, es la reina. Que hoy día es la reina. Ella es serpiente espectral. Y Lady Di, transitando la tormenta espectral, la encara en plena fiesta y claro. Le dice, oye, tú que te metís con mi... Y empieza ahí, pero eso fue un evento muy público claro. y que ya evidenció que habían problemas, digamos, extramaritales así, pero hace rato. Y volviendo a lo que está diciendo como el tema de este sincretismo, yo decía, bueno, este tema de romper la estructura, ¿cachai? De ir en contra. En la biografía que vi también en video me acuerdo de que ella va a un evento, no sé si es el mismo evento que estamos hablando, puede que sí, pero no estoy seguro, en donde ella va vestida de negro. Y el negro para la realeza está prohibido para eventos que no son fúnebres. Entonces ella llega y llega mostrando escote y llega mostrando, ¿cómo se llama? Un vestido negro. Entonces, romper. Y bueno, y esta ruptura, independiente que los factores de la muerte son completamente nada que ver con el tema de la pelea con la realeza, porque muere en otro país, ¿cachai? Escapando de paparazzis con Dudi Al-Fayed, que era este otro personaje que era como su pareja en ese minuto. Termina pasándole la cuenta, pues en el fondo esta ruptura y este paparaceo, esta prensa rosa, se hace... O sea, yo creo que, pensándolo, que el término paparazzi se hace mundialmente conocido con ella. Sí. Es como que antes de la Lady Di el paparaceo era algo que existía, sin duda. Obviamente en Inglaterra el jet set es la realeza, sí. por naturaleza. En esa época principalmente, entonces el paparaceo estaba a ver qué es lo que hacían los reyes, qué es lo que hacían los hijos, etcétera, y todo con un sincretismo muy grande, pero con la Lady Di, que se culpó a los paparazzis de la muerte, como que se hace el enemigo público número 1 de la fama.
¿cachai? Y Sí, ya... pues. Eso les cae sobre la Sí, misma po. realeza, ¿no? Sí, pues obvio, ¿cachai? Abre también mucha Muchos teoría, sí, cuestionamientos. po. Deja mucho también para, digamos, cuáles fueron la causa real de tal vez ese accidente. Hay que acordarse que ella sufre una pérdida muy grande. Uno de los que a ellos le decían que era su amante fue uno de sus guardaespaldas. Uno a su guardaespaldas, sí. Y él muere en un accidente de tránsito de las mismas circunstancias que él, y para ella muere como el 87, o sea, mucho antes de separarse inclusive del príncipe Carlos, y le genera también un vacío muy grande. De hecho, ella cuenta que él es uno de los principales personas, ¿cierto? Referentes que le ayudaron en los momentos En más los momentos difíciles. difíciles, que en los momentos que no se ven, pues, cuando uno está... Sí. Ella hace varias entrevistas. Acá tengo una entrevista que la dio a Martín Bashir, que fue como la conocía, que la hizo en un día Mono 3, ¿cierto? De la onda encantada de la luna, que también hablábamos de la luna. Ese día que hizo esa entrevista que fue conocida. ¿En la del Y- 95? En la del 95 y ella está transitando Luna 4. Ah, perfecto. Pero La BBC creo que fue. el día que hizo la entrevista fue un mono eléctrico de la onda encantada de la luna De la y ella luna. está transitando Luna 4, ¿cierto? Y ahí es donde habla abiertamente todo el tema y parte con todo este problema que al final generó todo lo que sabemos que pasó con la ¿cómo se llama? Con la ADD. Y una sincronía que también encontré. No, mira, no es una sincronía, es una lectura. Ujú. Dije, ya voy a sacarle el quina al Dodi Al-Fayed, con el tipo que murió, ¿cierto? Que él es este humano autoexistente también de la onda encantada de la luna, ¿cierto? Pero juntos sumaban mono cósmico de la onda encantada de la tormenta. Mira. Entonces ya esa relación se veía venir como algo tormentosa y bien mediática porque el mono 13 es la trascendencia de la tormenta, ¿cachai? Del propósito y ella siendo Y tiene como los kines invertidos. invertido. Y aparte ella es si Crono es mono, es de la onda encantada del mono, da mono y cuando hay muchos monos juntos se desordena un poco el gallinero. Por lo menos eso uno puede decir. Po. Sí. También tengo que, de nuevo volviendo a la luna, es que la suma con el príncipe Carlos, que es perro lunar, Sí. más Lady D, que es tormenta solar, da luna espectral. Ah, perfecto. También, o sea, También. es la purificación, la liberación de la purificación que, bueno, en parte encarnó, ¿no? Su vida, sobre todo cuando entró en la realeza, fue, como hemos dicho, muy difícil. Bueno, y aquí dos cosas más, dos fechas más, le saqué el quina al príncipe William y al príncipe Harry. Ujú. William es mago resonante, Sí. que se nota porque es como el más... Los magos son así, a diferencia de Bob Marley, que era un mago mono, ¿cachai? Mm. Este es un mago 7 que es de la onda encantada de la estrella. Mm. Y son como mucho más que como estoy pero no estoy, ¿cachai? Estoy como no estoy. Y el príncipe Harry es perro autoexistente de la onda encantada de la mano. Mm. Y como perro, también lo veo así un poco, porque me tocó que mi señora vio hay una biografía de Netflix. ¿Ya? Y a mi señor le gusta ver estas cosas, entonces justo me topé, era corto, no sé, debe haber durado como 2 horas o 3 horas, y justo ese día estábamos viendo juntos y pesqué ciertas partes. Y claro, yo veo al Harry ahora que cuando lo saqué dije, es un perro. No, este anda siguiendo a la señora, pero para todos lados. Es como bien un perro bien domesticado, Bien ¿cachai? domesticado. Y claro, y tratando de ser autoexistente, como tratando de salir de lo que está metido, porque en el fondo, cuando tú estás metido en un ambiente como la realeza y quieres tener una vida normal, y los que estamos afuera, que tenemos vidas normales, que queremos ser de la realeza, se genera esta dualidad, ¿cachai? Esta dualidad que en el fondo nos enseña que nosotros siempre vamos a querer lo que no tenemos independiente de lo que sea. Si tengo una casa chica, voy a querer una casa grande. Si tengo una casa grande, me gustaría tener una casa chica. Si no tengo vacaciones, me gustaría vacaciones. Si no tengo trabajo, siempre es como esta dualidad, ¿cachai? Claro. Entonces, esa es como la enseñanza que nos deja Lady D de manera transversal, que es que nos muestra que no todo lo que brilla es oro, ¿cachai? Y que no todo lo que es considerado como bueno de verdad es bueno. Y yo creo que por ahí va un tema. Independiente de todo lo que se puede hablar y de lo que ella ayudó y que estuvo con su parte como activista y su parte como solidaria, que debe haber mucho que uno puede decir de eso, porque sé que estuvo en una cuestión con el SIDA, también estuvo en varias cosas. Sí. Pero yo creo que lo importante es el cómo esta tormenta, ¿cachai? Cómo rompe la estructura y de alguna manera desestructuró o intentó desestructurar la realeza. Que lo más difícil. Es como no sé, la estructura más sólida
Bien, es lo que siglos estamos, y siglos, y es lo que ¿cachai? estamos intentando Claro. hacer con el tiempo. Exactamente. Con este romper tiempo. esa estructura. Romper el paradigma de este tiempo del calendario, ¿cierto? Del calendario gregoriano, que ya cada vez que uno va estudiando y profundizando más en el mismo uso del sincronario 13 luna y todas las después herramientas, te das cuenta que es un programa que está muy rígido e Exacto. inserto en nuestro sistema de creencias y que de verdad hay que hacer un proceso de revisión muy profundo para poder entrar a manejar, digamos, todo el conocimiento de la ley del tiempo que es tan profundo. Sí. Y me acordé de esta live sobre las tormentas. Mohamed Ali también fue tormenta, también lo vimos, y también era una persona que estaba rompiendo estructura. También. ¿Y Sí. quién era el otro que teníamos como tormenta? Era un músico, si no me equivoco, ¿no? Mozart Mozart, también, po. también rompió el ¿Cachai? tema, sí. Entonces, de repente, para la gente que nos Bueno, el escucha y que nos cambiador de sigue, mundo. es el cambiador de mundos, ¿cachai? Así que empodérense, el cambiador de mundos está ahí para cambiar, ¿cierto? Y para ser conocido, ¿cachai? Yo creo que si nosotros vemos la numeración galáctica, el 19, que es el que representa la tormenta, es el más elevado, porque en el fondo el Sol, como cumple la función de 0 y 20, en el código galáctico cumple la función de primero, ¿cachai? Es el primer número. Entonces, el último es el 19, que es donde están las 3 rayas y los 4 puntos, ¿cierto? Que es la máxima cantidad de rayas y la máxima cantidad de puntos en el sistema vigesimal. Entonces, es donde ya está el sistema colapsado. Es donde están todas las herramientas juntas. Entonces, de ahí, ¿qué queda? El Sol. Por eso después de la tormenta sale el Sol y ¡pum! Al cero, ¿cachai? Entonces, también empoderarse un poco. Y no tenerle miedo a ser cambiadores de mundo. De repente a mí me ha pasado que encuentro gente que tiene el kin de la tormenta y como que les da miedo romper, ¿cachai? Les da miedo ser quien tienen que ser, pero por dentro la energía y esta autogeneración está pero brutal, po. Sí, hay que darse cuenta que estamos muy domesticados y hay que ser un cuestionador también para revisarse y al final abrir conciencia. Yo siento, Eso es, ¿no? po. Sí, al final estamos aquí para eso, para entenderlo desde otros paradigmas. Exactamente. Ya, pues, Seba, pasemos al siguiente invitado. Vamos. Tenemos a Tom Hanks, actor, ¿cierto? 142, ¿cierto? Viento cristal blanco, la suma sacerdotisa. 9 de julio del 56. Cuéntame. Viento cristal blanco, el 142. Entonces, Tom 142, Hanks, sí. la afirmación galáctica es: me dedico con el fin de comunicar, Sí. universalizando el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder de la atemporalidad. Exacto. Y el oráculo tiene como análogo a la tierra cristal, que es el 1577. Tiene como guía al mago cristal, que es el 194. Tiene como antípoda el humano cristal, que es el 1512. Y tiene como oculto la tormenta lunar, que es el 119. Y nace en un año de mago lunar. Sí. En Sí. una luna cósmica, Limi 13. Y tiene como cicrono el 250, perro eléctrico de la onda encantada de la estrella. Así que el artista está ahí codificado con el cicrono. Ujú. Me gustó Tom Hanks. Me Sí, gustó. Aparte, he disfrutado de varias de sus películas. Sí. Saqué, No, es un crack. saqué los tránsitos de varias, pero lo que más me impresionó es la versatilidad, weón. Sí. El haber hecho personajes que son completamente distintos. Distinto y en profundidad. Y en o sea, profundidad, claro. Es como caracterizar tanta diversidad en personajes que tú decís, este personaje, o sea, qué manera de comunicar por todas las vías. Y lo otro que me impresionó también, que no sé si te diste cuenta, pero no sé si el primero o el segundo, de cómo se llama, de los artistas, cómo se llama, de actores, Ujú. que no tiene una familia adinerada, que es algo que es parte desde abajo, ¿cachai? Claro. Parte de hijo de cocinero. Claro, se dice que acá él dijo que era descendiente lejano de Abraham Lincoln, De Abraham lo cual no Lincoln. dice nada, porque en el fondo descendiente lejano es como que algún tatarabuelo, tataratío fue... Sí, bueno, no es tan lejano. Eso es lo increíble, que, o sea, son, ¿cuántos? 5 generaciones. Claro, Pero venía del parte de la mamá, creo que era. claro. Sí. O no, parte de la mamá de Abraham Lincoln.
Parte de la mamá de Abraham Lincoln. Por ahí venía la rama. La rama. Por eso no es el apellido Lincoln propiamente tal, pero Claro. sí es de la parte del segundo apellido de Lincoln. Bueno, ¿qué fue lo que a ti más te impresionó de Tom Hanks? Partamos, Seba, como siempre. Bueno, Tom Hanks es un crack. A mí me encantan las películas de Tom Hanks. Ya. Hay algunas ¿Cuál es la que más te icónicas. gusta? Forrest Gump la he visto así ya millón de veces. Life is like a box of chocolates. Sí, no, eso es como bueno, me llamó mucho la atención precisamente ese periodo, porque Claro. yo no tenía idea que Tom Hanks había sido el único actor en ganar dos de manera consecutiva el Oscar. Sí, pues, como mejor actor. Después de, no me acuerdo, Spencer creo algo, no me acuerdo el No sé si nombre. lo noté, pero hay solo 2 personas que han ganado ese premio seguido. Pero el otro personaje era como de los años 40, donde digamos que era otro cine, y ya en la década de los 90, la personificación ahí en Filadelfia, donde él hace leucemia creo que tiene. Claro, un paciente con SIDA. Con SIDA, tenía razón, sí. Abogado. Sí. Y después con Forrest Gump ya, o sea, No, trasciende. Yo tengo una historia con Forrest Gump. Disculpa que te interrumpa, Dale, pero me pasó algo divertido. Lo cuento porque me acabo de acordar. Me acuerdo que estaba con un amigo, nos habían invitado a Santiago, yo soy de Viña, y el papá nos dijo, porque tenía que hacer una reunión, y mientras iba a la reunión nos compró una entrada para ir al cine allá en San Damián, en Santiago. Uh-huh. Y entramos a esta película Forrest Gump, y entramos al cine, claro, yo era chico, ¿qué año fue Forrest Gump? 94. 94, debe haber tenido entonces 12 años, ¿cachai? Y entro a ver la película y quedo impactado. Digo, bueno, Forrest Gump era un crack. Y me acuerdo que vuelvo a Viña y me tocó ese fin de semana estar con mi abuela y yo le preguntaba si conocía a Forrest Gump, porque tiene que haber sido muy famoso, porque pensé que era una biografía. Claro, que era real. Es que era tan real y tan como con personajes, tú lo veías dándole la mano a personajes que eran reales, ¿cachai? Claro. Nunca se me pasó por la cabeza que no era verdad, ¿cachai? Pues. Entonces, ¿a qué voy? A esta capacidad de comunicar del personaje, porque yo creo que Tom Hanks, la gracia que tiene es la capacidad de comunicar, que es su king. Pero sigue lo que estabais diciendo. Bueno, y de hecho, es precisamente eso, como la capacidad de no solo también de comunicar, sino de ser capaz de a través de comunicar con la expresión como actor, una ilusión. Exacto. Un artista, pero bien demarcado. Y de hecho, muchas de su digamos, crítica o de sus comentarios, digamos, como de ser un gran actor, tienen que ver con eso, que es capaz de dar a sus personajes una expresión única. O sea, tan única que lo hace temporal. Claro. O sea, sus personajes hasta el día de hoy son, pero recordados de una manera. Distinto, man. Y muy distinto. O sea, claro. Náufrago con Forrest Gump. Claro, después ha hecho de todo. Soldado Ryan. Bueno, lo que dijiste de Filadelfia, la terminal, que también encuentro que es una buena. Sí. Este último con Elvis, que hizo del Parker. Del Parker. Pero a mí, bueno, él pasa mucho eso. Yo creo que lo vimos con Robert De Niro. Que Robert De Niro como que fue encapsulado con Martin Scorsese, veíamos en ese minuto, en un personaje como mafioso y que claro, pero cuando tú tenías un actor versátil, ¿cierto? En donde el tipo te hace... y no es que lo haga de una manera mediocre. Siento que lo hace excelente. En El Náufrago yo creo que es una actuación excelente. Lo único malo que tiene El Náufrago, yo siempre lo conversaba con mis hermanos cuando lo veíamos, es que yo creo que él debería haber estado más flaco cuando estaba en la isla. Y eso que bajó como 10 kilos para ese ¿cómo se llama? Para ese personaje. Claro. Sí. Pero yo creo que es lo único malo, porque como actuación, cuando se trata de suicidar, cuando inventa Wilson, la relación de haber actuado solo, estar con todas las cámaras y es como un monólogo. Después, no sé, por haber estado en esta película como en La Terminal, que a mí me impresionó la forma del acento, que era de una persona con otro idioma. En El Soldado Ryan, esta como humanidad de ir a salvar a esta persona por la mamá. Me acuerdo en El Soldado Ryan una parte en donde como que todos quieren decir, oye, nos estamos muriendo nuestro por uno. Y el tipo le decía, loco, pero ese uno es el único hijo que le queda a una mamá. Y esa forma de transmitir la actuación como que te acerca a la película. Y eso lo hace trascendental.
y lo convierte en lo que quiero decir esto último, en el actor que sus películas más han facturado en la historia. Ah, Es claro, decir, es uno de los... uno de los... es él. Claro. ¿Cachai? Es el actor que, o sea, si tú sumas todas las películas en las que ha actuado, porque de repente puede que no haya sido gracias a él, pero en las que ha actuado, Claro. es el actor más rentable para todos. Es decir, y tiene películas como que es la voz de Woody de Toy Story en las 4 películas. Sí, yo no tenía idea de eso. No tenía idea. No Puta, tenía yo idea. sabía, porque lo que pasa es que yo las veo en inglés, weón. ¿Cachai? Mira. Porque me gusta por mantener el idioma. Como yo cuando estudié en colegio de inglés, Claro. tengo el inglés avanzado. Para no perderlo, siempre veo las cosas en inglés, ¿cachai? Y veo en inglés con subtítulo en inglés. Y Toy Story lo vi así, Mira, ¿cachai? Porque les decía a mi hija que lo vieran así, ¿cachai? Entonces... Sí, hay algo que me impresionó, que hay que entender que este personaje, claro, como decías tú, venía de un estrato social, digamos, normal, medio, no, ¿cierto? El papá cocinero. Sí. Pero empieza a descubrir estas habilidades innatas en el teatro con la ayuda de Vincent Dowling, Ya, sí. que fue quien lo incorpora como en un set de obras de teatro, sobre todo relacionadas con Shakespeare. Ya, y ahí perfecto. empieza como todo este periodo de actuar, del teatro. De hecho, él como que empieza como a ayudarlo en toda la industria que era llevar las obras de teatros por giras y empieza a ser como... en la parte operativa del tema. Multifuncional, hasta que yo me tinca que tiene que haber sido un personaje muy divertido, sobre todo de joven. Un viento cristal para mí es... Sí, de la onda encantada del mono. Recordar que los vientos tienen como culto la tormenta. Entonces son divertidos, Sí. yo creo. Y ahí se dio cuenta que tenía muchas habilidades para personificar, sobre todo protagonistas. Y Vincent Dowling ya como que le encasilla y lo tira diciendo, oye, tú tenés que seguir por la actuación, es lo tuyo. Él es mano rítmica. Mano rítmica, la onda encantada del viento. Y que es de la onda encantada del viento, ¿cierto? Claro. Y ahí es donde ya decide irse a Nueva York. Claro. Porque él es de California. Porque él es de California, a meterse también en este rubro ya del teatro. Y lo que me llama la atención es que comienza su trecena de viento, su trecena blanca, con su primer estreno en película. O sea, comienza con Viento Magnético en el año 84, con su primera película. Y de ahí, en sus 13 años blancos, se consolida así de manera inmediata con esto que dijimos, que gana 2 Oscars de manera consecutiva con Forrest Gump y Filadelfia. Porque Forrest Gump está transitando... Forrest Gump está transitando Humano Espectral. Ah, claro, ya está terminando. Ya se consolida en los años blancos al final. De hecho, cuando se consolida es en el año 96 y es su primera etapa de director. Claro. Entonces, toda esa etapa de blanco, de viento, parte estrenándose en el cine y termina estrenándose ya como director. Claro. O sea, que todo lo que había aprendido con este personaje Dowling, de entender como toda la maquinaria que mueve una industria, ¿cierto?, de cinematografía, ya empieza a producir y de hecho hace Band of Brothers, ¿cierto?, algo que con Spielberg. Sí. Después saca la otra secuela de eso Band ya su año azul estamos hablando. Y ya entra después en a transformarse ya en una... Bueno, se transforma, es conocido por los Oscars, pero después tiene una cantidad de películas conocidas. Acá tengo El Náufrago, tengo el Green Mile, tengo El Soldado Ryan, tengo El Código Da Vinci, tengo Toy Story, todos esos en años azules. Claro. ¿Cierto? Entonces ya la transformación y la consolidación, ahora ya está, ¿cómo se llama? De vuelta, ya pasó los 52 años, pero en esa época, claro, es donde lo vimos con muchos artistas, todos como que sus vidas se transformaron en los años azules, pero en el caso de Tom Hanks, como que ya lo hace en los años blancos, pero después ya en los años azules como que ya salta a nivel mundial, porque en el fondo, independiente que Filadelfia gane el Oscar, Filadelfia no es una película tan conocida. No, pues, es una película más desconocida. La primera película conocida de él es Forrest Gump. O sea, y después viene El Soldado Ryan, después viene El Náufrago, después viene La Terminal, después el Green Mile, ¿cierto? Están todas esas películas Da Vinci. como El Código Da Vinci. Bueno, El Código Da Vinci es la película con la que más ha ganado. ¿Te fijáis? Él como la más famosa.
Eso, cosas divertidas que no sé si tenía algo más que decir serio, que quiero decir dos cosas No, divertidas. a ver, dile con lo Ya, divertido. dos cosas divertidas. Bueno, Tom Hanks tiene un asteroide a nombre del po, weón. Ah, ¿Cachai? mira. Un asteroide, po, ¿cachai? El asteroide 12818, que se Ya. llama Tom Hanks. Y yo, como me gustan los números, dije 12, 8, 18, le voy a sacar el kin equivalente. A ver. Espejo cósmico de la onda encantada del enlazador de mundos, kin 78. Ah, mira. Que es un kin también conocido, ¿cachai? El kin 78, no me acuerdo específicamente cuál es la relación, pero sí hay un dato con el espejo 13. Pero bueno, divertido. Parece que es la sumatoria de los signos claros. Los sumatorios y los signos claros. Y un asteroide, claro, a este como actor que es el que más ha ganado, ¿cierto? Tiene 17 películas que vendieron más de 100 millones de dólares. Cacha. Es un montón. Incluso Sí. eran tantas que abajo en mi planilla las pegué todas y ahí las podemos leer para ver qué es lo que ha hecho. Películas que de repente uno no sabe que participó como director, etcétera, etcétera. Claro. Y lo segundo divertido es que mi hija cuando era chica tenía una cantante que se escuchaba bastante en la radio que se llama Carly Rae Jepsen, ¿Ya? que es la canción que tiene el Call Me Maybe. Los que conocen el Call Me Maybe. Bueno, ok. ¿Ya? Y viendo la biografía, me acordé que Tom Hanks participa en un video de la Carly Rae Jepsen, ¿cachai? ¿Ya? Que se llama I Really Like You. Y que él es el protagonista del video. O sea, tiene un video musical en donde él es el protagonista. Es como, en el fondo es como así como un short. ¿Ya? Un video, una película corta en donde él es el protagonista y canta en doblaje la canción de esta chica y al final sale bailando y hace una coreografía que es divertida. La canción es buena y a mí me gusta la Carly Rae Jepsen porque es pop y es un pop fácil de digerir, ¿cachai? Y lo escuché mucho, mucho cuando mi hija era más chica. Pero lo divertido es que la Carly Rae Jepsen también es viento resonante de la onda encantada del guerrero, pero esa canción particular, así hablando de éxito de la I Really Like You, tiene el récord de tener la palabra really más repetida en cualquier canción del mundo. O sea, cualquier canción que se habla del mundo, ni la electrónica, ¿cachai? Que es como repetición. Claro. Él tiene el récord de la canción que repite una palabra la mayor cantidad de veces en un tiempo determinado, que es lo que dura la canción. Así que divertido lo encontré. Igual esa capacidad que tiene como tono cristal de cooperar. Claro. ¿No? El tono cristal es dedicar, universalizar y cooperar y que haya hecho de casi como protagonista en este video musical, ¿no? El protagonista, o sea, si ustedes lo ven y buscan I Really Like You de Carly Rae Jepsen, sale Tom Hanks de principio a fin, no tiene ninguna toma en donde él no está y él canta la canción completa, es como que él fuera el cantante de la canción. Mira. Y baila y hace todo. Y lo impresionante es que hay muy pocos actores que tienen videoclips de música. O sea, para mí el ejemplo más claro que el que tiene muchos, que es Jack Black, que es uno de los personajes, lo he mencionado en varios Cronomancia, Sí. que él es músico y es tan famoso como músico como actor, ¿cachai? Ahora, más actor que como músico, pero es famoso en los dos, ¿cachai? Y tiene muchos videoclips. Pero un personaje que no sea músico y que tenga un videoclip, ¿cachai? Que tenga este récord tonto, Sí, pero lo tiene. Yo no tenía idea, de ¿cachai? hecho. Tiene este récord tonto, pero lo que tú decías, el cooperar. Sí. Y lo que me metía a como el ¿por qué? Bueno, ¿por qué hiciste eso? O sea, primero tenés que conocer a la chica, ¿cachai? Claro, se conocían. Y conversando en una fiesta, le dijo que hubiese sido divertido hacer un video divertido que se vea y que la gente lo relacione con esto. Y él dijo, haga un video divertido. Volviendo a la variedad de los personajes. Sí. ¿Cachai? De actuar, incluso para hacerlo bien en un videoclip para una cantante que es infinitamente menos conocida que Tom Hanks, ¿cachai? Claro, O sea, y de otra generación. De otra generación, o sea, nada que ver. Pero divertido lo encontré. No, Tom Hanks es la verdad que es un actorazo. Yo lo único que tengo, lo último es que su segunda señora, porque de hecho sus hijos también son actores, ¿Ya? pero su actual señora, que es Rita Wilson, es mono autoexistente. Mono autoexistente. Sí, mono es el propósito de Tom Hanks, ¿cierto? Estamos Sí. acordándonos que estamos revisando toda la onda encantada del mono y el viento cristal que es Tom Hanks tiene como propósito el mono. Su señora es mono autoexistente. Mira, acá tengo un montón de películas, ¿sí? Increíble la cantidad de películas que está. Bueno, dijiste Elvis, que es una de las últimas del 2022, Sí. pero actuó como Pinocho también en el 2022.
Itaca, que es una película también interesante, Captain Phillips, Atlas de las nubes, no sé si viste esa, buenísima, Sí. te la recomiendo, esa es buenísima, Atlas de las nubes. Es como más de conciencia de futuro y pasado, cómo las cosas se van, cómo los hilos unen distintos temporalidades. Atrápame si puedes, también. Esa le Atrápame fue si súper bien ahí. puedes, sí, po. Esa es Scorsese, creo, ¿no? De Scorsese, sí, po. Da Vinci, la película de Los Simpsons, también actúa como voz. La voz de él mismo tengo. Mira, Tal vez aparece Tom Hanks. No me acuerdo. El Náufrago, Green Mile, Toy Story, Tienes un email, Los Wonders. Bueno, Los Wonders es la primera película que dirigió, que es divertido porque la canción de Dude, yo la vi cuando estaba en HBO cuando era chico, buenísima, es del año 96. Sí. También estaba Ella porque es su primera película, claro. Y es una película que es buena, no es una película mala para nada. Apolo 13 se fue, acuérdense que fue para la luna. No, increíble el Tom Hanks pero un actor que todavía está totalmente vigente. Todavía vigente, sí. Sí, pero son actores que, lo que digo, mira, también actúa en Cars, en la película esta de los autitos. Mira, hay un montón, hay películas que uno no sabe, pero sin duda, lo impresionante de Tom Hanks es la capacidad de comunicar. Yo encuentro eso de abrazar. Imagínate, todas estas películas que estamos diciendo, ninguna se parece a otro. Sí. No hay un Forrest Gump 2, sí. ¿Cachai? Multifacético. Pero bueno, eso. Pasemos al siguiente, Seba. Pasemos al último de este Cronomancia 11. Ya lo nombramos. El rey del pop. El capítulo pasado terminamos con el rey del fútbol. ¿Cierto? Sí. Ahora vamos con el rey del pop. Vamos al rey Michael del pop. Jackson, 29 de agosto del 58, Noche Cósmica Azul, mi análogo perfecto. Arquetipo del soñador. La noche en la abundancia. Y este es un tipo que sí hace, por lo menos en la material. Cuéntanos, Seba, ¿cuál es la firma galáctica? Veamos, de este 1543, La Noche Cósmica Azul, Michael Jackson, su afirmación dice: perduro con el fin de soñar, trascendiendo la intuición, sello la entrada de la abundancia con el tono cósmico de la presencia y soy guiado por el poder de la realización. Gracias. Como oráculo tiene análogo Tukin, 156, guerrero cósmico. Tiene como guía la mano cósmica, que es del Kin 247. Tiene como antípoda el Kin 13, caminante del cielo cósmico. Y su oculto es el espejo magnético. El espejo magnético. De Kurt Cobain. El Kurt Cobain que vimos 118. El capítulo pasado, 118. Y nace un año de luna entonada. Claro, en una luna lunar, Cilio 7. Y su ciclono es el 18, espejo entonal de tu abuelo. Claro, sí, de la onda encantada del mago. De la onda encantada del mago. Bueno, no sé. Para mí Michael Jackson es el mejor. Lejos. Vos, de nuevo, lo mismo que siempre digo, podemos decir muchas cosas malas de Michael Jackson. Lo que queráis. Pero como artista y entertainer, ¿cachai? Como entretenimiento, yo creo que no hay. Yo creo que no es un extraterrestre. Sí. Es algo que no tiene ningún tipo de comparación. Yo creo que el único artista que yo encuentro que como performer, como cantante, como bailarín, bueno, como paquete completo de artista, claro, que yo digo que es Bruno Mars. Para mí es lo más cercano. Pero Bruno Mars copia a Michael Jackson. Sí, Michael Jackson se creó a sí mismo. Es que Michael Jackson cambió definitivamente el aspecto musical a lo audiovisual. Es que claro. Al video musical. O sea, y la vestimenta. Involucró casi que el cine, o sea, la televisión o todo lo visible, lo holográfico a la música. A mí mira, voy a decir algo que lo dijimos antes de partir, pero encuentro que Michael Jackson como que encarnó lo mejor de todos sus antecesores. Es como que si nosotros, por ejemplo, decimos ¿qué era lo bueno de Elvis? Lo vimos de Elvis como el águila, como el mostrarse. Bueno, claro. Michael Jackson llevó eso a la perfección. Es decir, tono 13. Michael Jackson jamás repitió un atuendo. Era algo, él tenía... Su vestimenta él diseñaba sus vestimentas hacia todo. Se terminó casando con la hija de Elvis Presley, valga la comparación, ¿cachai? Claro. El hecho, no sé, la entonación,
El baile. A mí una cosa que se lo escuché no sé si escucháis o conocía el podcast del Chombo. ¿No cacháis eso? No. Es que tú no te metí en ese mundo. Yo No, escucho creo que no. hay un podcaster que habla como así, como que habla. Te lo dijo el Chombo. Que es Ya. un weón que hace como... Él es productor de música principalmente, pero analiza músicos. Ya. Y el Chombo decía que Michael Jackson no tiene comparación solo por el hecho de que él se creó a sí mismo. ¿Cachai? Él era todo. Él era el mejor bailarín dentro de sus bailarines. Claro. Era la voz más afinada dentro de sus coristas. Era el, ¿cómo se llama? El productor, porque él era, aparte de ser músico y cantante, él producía sus discos Claro, juntos. más detallista que todo. Sea, Así. más detallista que todo. No sé si viste This Is It, la última No, película. no la he ¿No visto. la viste? Bueno, en esa película hay una parte que para mí representa, para los que la vieron, que representa a Michael Jackson como persona. Ah, mira. El tipo están tocando una canción que no me acuerdo cuál es. Entonces, él tiene una producción que en el fondo lo que hace es llevar, o sea, sacar los sonidos de los discos para poder tocarlo en vivo, ¿cachai? Para que suene igual que en el disco. Entonces, hay una parte donde el tipo está bailando, ¿cachai? Y hay un sonido, ¿cachai? Que es como un bajo, que es el que mueve. Entonces, el tipo dice, para. Está bailando y dice, para. Va y le dice, oye, el bajo no está sonando como tiene que sonar. Se le dice, oye, pero si saqué el sonido, mira, lo saqué de la máquina tanto, porque esa es la que sacó la cuestión. Sí, no, dime lo que queráis. Pero yo estoy bailando adelante y yo no estoy sintiendo la cuestión como tiene que sonar. Arréglalo. Y se va. Y deja y dice, no, yo tengo que escuchar que la cuestión suena parecido. Te mandaba a perfección. O sea, sí. 95%. Yo necesito el 100%. Porque esa canción es así. Entonces, ese tipo de perfección de producción, para mí, independiente que puede sonar como un poco así como que yo la llevo, no, es porque el tipo sabía lo que quería transmitir. El entertainer, hay que pensar que es el tipo que sabe lo que la gente quiere. Claro. Y no hay una historia como la de Michael Jackson. O sea, a los 9 años ya eres cantante y eres famoso a nivel mundial. Sí, su voz ya se distinguía desde... De hecho, y eso le costó mucho porque él tuvo que cambiar un poco su imagen de este niño que cantaba en Jackson 5 para pasar luego a ser un artista maduro, adulto, como solista, digamos, tratar de salirse del encasillamiento que era ser uno de los más chicos de los Jackson 5. Claro. Y bueno, trascendió, pero... a yo- todos sus hermanos, yo que creo que muchos fueron solistas. po. El héroe villano de la película es el papá. Sí. Yo creo que el héroe villano es el papá. Que Tormenta cósmica, o sea, tormenta magnética. Claro. Y juntos son viento magnético. ¿Cachai? Entonces, Mira. ahí hay una presión también. Bueno, se decía que el tipo, cuando el papá, cuando practicaban en la casa, se sentaba en una silla con una correa, con una hebilla, para que si se equivocaban les pegaba. Sí. Educación antigua. Salió la mamá muchas veces a defenderlo, que en esa época era algo... Los hermanos, No- claro, también dijeron lo No sé, mismo. no sé si normal, pero era aceptado, ¿cachai? Sí. Y eso también le da instrucción. El papá era militar, era ex militar, ¿cachai? Era boxeador. Boxeador, claro. Y era un trabajador de acero, o sea, era un boxeador que trabajaba en el acero, o sea, un tipo duro, ¿cachai? Sí. Pero sí, sin duda, siento que de manera conjunta lo que hicieron los Jackson 5, ¿cachai? Y en general Michael Jackson en su vida, es una historia de superación 100%. Sí. El origen de donde viene Michael Jackson es O sea, Indiana, súper pobre, o sea, una familia muy reducida, o sea, muy precaria. Y la mamá sí cantaba, la mamá era testigo Claro. de Jehová y cantaba, pero ya cuando este padre, creo que el padre trata de armar algo en relación a la música y se da cuenta así que sus hijos son los talentosos. exacto. Y me llamó la atención que el año 62, que es cuando ya funda de Jackson, Sí. Jackson 5, Michael está transitando una noche 4. Noche 4 ya. Entonces ya cuando él está en noche 4, se da cuenta que su padre forma esta banda. Y eso es año amarillo. Noche 4 es de... Es de la onda encantada del sol.
Sí, es año amarillo y de hecho al año siguiente debuta. él. Mira, eso no lo había pensado, porque en el fondo podríamos decir que lo hicieron madurar muy joven. Porque en Claro. el fondo está transitando años amarillo y joven ya lo meten a ser productor De de... hecho, empieza su etapa roja a los 14 años, Claro, que es cuando decide salirse de Jackson 5 Claro. o sea, no salirse, pero comenzar a la par solista. a una etapa de solista, sí. Porque el año, bueno, empieza como noche autoexistente, ¿Mm? pero ya después pasa él a ser la voz principal. Claro. En En el año 65. En el año 65. Transitando el espejo resonante. Sí. Y luego ya toda esta fase amarilla de maduración de la que estáis hablando ya termina cuando a los 13 años él transita la estrella cósmica Claro. y decide ya que sus capacidades están como solista. Porque también coincide con que ellos que están en Indiana viviendo en su casa de siempre, se cambian. Claro. Se cambian a Los Ángeles, me parece, a California. Y ahí es donde él comienza tu trabajo también de manera como solista con, no me acuerdo qué productora, pero ahí empieza como su fase creativa y el ícono que después se transforma. O sea, de todos los Jackson, creo que Sí. todos fueron solistas, pero Sí. nadie alcanzó No, ni... la hermana, que fue algo. La Janet Jackson. Claro, algo cercano. Dicen que la Janet Jackson era la que lo apoyaba con el tema del baile. En Ya. el baile, porque en el fondo la gracia que tiene Michael Jackson es que es el paquete completo. Sí. ¿Cachai? Incluso el hermano mayor de este micrófono que estamos ocupando es el Shure MV7, pero este micrófono tiene un hermano mayor, ¿Ya? que es el Shure SMV7. El Shure SMV7 era el micrófono el que grababa Michael Jackson. Mira. Tiene esa connotación, ¿cachai? Cacho. Y bueno, mira, cosas interesantes, para retomar de los años. Entra, ¿cómo se llama? O sea, parte como vocalista en el 65, perdón, como espejo resonante. Y dije, ¿cuál era la formación de ese grupo? Porque en el fondo habían hermanos que entraban y salían. Entonces estaba compuesto los Jackson 5 por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael. Ujú. Jackie, mono rítmico, de la onda encantada del enlazador. Tito, serpiente eléctrica, de la onda encantada de la noche. Dos azules ahí, ¿cierto? Claro. Jermaine, mano 9, de la onda encantada de la tormenta, azul. Ujú. Marlon, mano 10, de la onda encantada del espejo, también azul. También. Y el noche cósmica, de la onda encantada del mono. O sea, el azul así, Harta paciencia. harta paciencia y transformando. Imagínate cómo tiene que haber sido eso. Y juntos, Y con el papá tormenta magnética, o sea... más azul, ¿cachai? O sea, imagínate. Y el único que es rojo es serpiente, pero es de la onda encantada de la noche. Mm, Y juntos suman caminante lunar, de la onda encantada del humano. mm. ¿Ya? Y ese dato es interesante porque en el 79 lanza su quinto álbum, que es el álbum que lo lleva a la fama como solista. Como solista. Mm. En donde lo produce, en ese minuto está transitando estrella galáctica de la onda encantada del dragón, o sea, cuando va a partir, o sea, la memoria, ¿cierto? Con comienzos. la estrella, la memoria del estrellato, ¿cachai? O sea, el disco que lo hace diferente, ¿cachai? Mm. Independiente que la historia con Jackson 5 es por sí sola interesante, ¿cachai? Claro. ¿Cómo se llama? Es un álbum que se llama Off the Wall del 79, como decía, transitando Estrella Galáctica, y que es coproducido con él, o sea, él hace la producción, pero con un personaje que se llama Quincy Jones, que es un personaje que influye brutalmente en la historia de Michael Jackson, porque es el tipo que le da el sonido de Michael Jackson. Cuando nosotros escuchamos a Michael Jackson, escuchamos la voz, pero todo el... Eso es Quincy Jones, ¿cachai? Claro. Para que la gente sepa ¿Y quién era? Y Quincy Jones es perro lunar de la onda encantada de la luna, King 210, pero lo interesante es que si tú sumas el King de Michael Jackson con el de Quincy Jones, da caminante lunar. El Mira. mismo King que da la suma de los 5 Jackson 5. Mira, Entonces- y de nuevo sale el perro lunar en En este el capítulo, sí, vos. porque sin el perro lunar Bob Marley no es Bob Marley. Exactamente. Sin este perro lunar Michael Jackson no es Michael No es Jackson. Michael Jackson. Mm. Y Quincy Jones era el productor de Sinatra. Mm. Sinatra, en la época en que Sinatra se hace famoso, entra a Las Vegas, él se hace famoso por los shows que hacen en Las Vegas que están organizados por la mafia. No sé si conocí un poco la vida de Sinatra, pero Sinatra Mm. tiene esta historia
y en esa época los negros, o sea, la gente de color no podían entrar a los casinos, que eran de los italianos, de la mafia italiana. Pero Sinatra dice que contrata al grupo de Quincy Jones para que sea su música, y el tipo dice que si no dejan entrar a esta gente de color, yo no toco porque ellos son mis productores. O sea, estamos hablando del productor de Sinatra, ¿cachai? Ese es como se llama Quincy Jones. Y de ahí, bueno, saca este Off the Wall, que tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Don't Stop Till Get Enough, que es una de las canciones conocidas, Rock With You, que es de eso. Pero de ahí, esto estamos en el 79, viene en el 82 Thriller. Que ahí ya con Thriller, que él está transitando una noche espectral. Claro, ahí se libera ya la abundancia, la intuición, el sueño de lo que él quería hacer, porque Thriller deja las cosas. Ya. Y pensando también, porque en el fondo, tú lo mencionaste, pero faltó como una parte que quería decir que, claro, que cuando parte su carrera como solista, termina con los Jackson 5 como estrella cósmica, pero parte su carrera como solista como caminante magnético, el King 53, que es el King de Quetzalcóatl, que es un King que lo revisamos en varias oportunidades, y parte en sus años rojos, ¿cierto? Claro. Entonces, dijimos que Off the Wall está en el piso 8 de esta onda encantada de estrella, y después se va al 92 con Thriller. Pero Thriller rompe todos los récords que hay en el minuto. Y no solo en cuanto a ventas, que vende más de 65 millones de copias, que es un montón para la época. Hoy día tú habláis de 65 millones de plays, que un plays no es una copia, ¿cachai? Estamos hablando de compras de copias, y que lo convierta a él en el mejor artista del mundo. Pero no solo eso, sino que el videoclip marca el precedente para cómo van a ser los videoclips. O sea, tú veis, por ejemplo, Thriller en la parte de la coreografía, que es una coreografía brutal. Sí, hoy día tú veis, por ejemplo, grupos como K-pop, como Stray Kids o como BTS o como los grupos conocidos de K-pop que en el fondo son los ecos de la coreografía. Todos saben quién es Michael Jackson, todos saben qué es lo que están haciendo, y tú veí, Michael Jackson impuso las coreografías, incluso Lady Gaga, o sea, el que menciones está influenciado en el baile de alguna manera por Michael Jackson. Inclusive a la producción de los mismos videoclips. Por supuesto. Para el resto de lo... Ahí nació en TV y todo lo que iba a hacer. Lo hablamos con Kurt Cobain, ¿te acordáis? Y eran geniales. O sea, yo me acuerdo de ver al principio que era como una película, claro, pero que de repente se transformaba en la canción y después volvía a una película, una cuestión, pero increíble. O sea, bueno, mi papá me decía que yo nací el año que se estrenó Thriller. Yo soy del 82. Y también, bueno, tengo la conexión del análogo. Pero a mí, bueno, para terminar con el tema de Quincy Jones y darte la palabra, Seba, hay en Netflix está la historia de Quincy Jones, está la biografía. Si a alguno le interesa, la puede ver. Y obviamente en su biografía muestran esto que te comentaba con Sinatra, muestran la historia con Michael Jackson. Pero hay una escena que a mí me reventó la cabeza, que la comento, para los que son más busquillas la busquen. Está Michael Jackson vestido del zombie de Thriller. Yeah. Con el outfit, ¿cachai? Maquillado, ¿cachai? Fuera de cámara. Entonces va y está con Quincy Jones y le dice, no, es que hablaba como así, Michael Jackson. Claro, es que no me siento bien, yo no sé si esto va a funcionar y la cuestión. Y el Quincy le dice, cálmate, estás cambiando el mundo. Pero y estás cambiando el mundo, sigue nomás. Esto va a cambiar el mundo, va a cambiar la música, va a cambiar todo. Ah, mira, se lo dice. Entonces, se lo dice en el minuto, porque esto estamos hablando en el minuto de la grabación, como te digo. Y cuando miraba decía, la conciencia, weón, el saber, el estar completamente seguro de que lo que estás haciendo va a cambiar el mundo, yo creo que es brutal. Porque que ganas de una persona normal pueda decir, oye, nosotros, por ejemplo, estamos aquí en Cronomance, ¿cierto? Y digamos, oye, Seba, cálmate, este programa está cambiando el mundo. Y tú sentir como tener conciencia del tema, lo encuentro brutal, weón. Es como que, oye, mira, ¿sabes qué? Se juntaron como las piezas necesarias en el minuto para que fuera de esa manera. Sí, no, yo encuentro que Michael Jackson, sobre todo ese año de Thriller, es increíble porque no solamente aparece este éxito, sino que
también en el año 83, pero que es el mismo tránsito que está cuando Ya. lanza Thriller, Ya. hace este baile de el moonwalk. Ah, perfecto, ya. Esto- Con ya- Billie Jean. Con Billie Jean. Entonces ya es como, o sea, si ya no solo tenía esta capacidad de cambiar lo que era la música y el aspecto audiovisual, o sea, aparte lo sella con un movimiento que hasta el día de hoy es Michael vinculado Jackson. con Michael Jackson. No Siento que fue, él no lo creó. no lo creo, pero digamos, Lo hizo. lo hizo y le dio esta capacidad, digamos, increíble del baile. O sea, es realmente un genio. Y tengo que. Él está acercándose cuando hace Thriller, ¿cierto? Dijimos que era Noche Espectral. Sí, Y de ahí se está acercando a lo que va a ser su año 26, su año de Antípoda. claro. El caminante, El caminante cósmico. Caminante del cielo cósmico. Que es tu análogo perfecto. Y que es mi análogo perfecto. Y este año, digamos, es cuando a Michael Jackson como a Quincy Jones los premian Como como los ya mejores. los mejores. O sea, estos tipos están a nivel de producción y a nivel de interpretación superior a todos. O sea, Y ese- justo en su año 26 ya están en la... Claro, en la cresta de la ola. sí. Y bueno, y reforzar lo que mencionamos antes, que Michael Jackson, mira, siempre existe esta como comparación, que a mí yo le encuentro, no tiene ningún sentido, o sea, no me puedes comparar a ningún artista con Michael Jackson, porque Michael Jackson no era un performer, no era alguien que cantaba una canción, el tipo estaba metido en todo. ¿Cachai? En el vestuario, en el baile, como mencioné antes, él era el mejor bailarín, era el más entonado, era el que tenía el llamativo, participaba en las producciones. Hay un chileno que también grabó un disco con Michael Jackson, ahora que hablábamos de un chileno, Ah, mira. que no me acuerdo qué disco es, pero él estaba trabajando en un sello y grabó, le tocó ir, me acuerdo porque lo vi en una biografía de Michael Jackson, no me acuerdo cómo se llama, debería haberlo anotado. Ujú. Y claro, y él le preguntaban cómo era grabar con Michael Jackson. Y el tipo decía, es que grabar con Michael Jackson es con lo mejor que he grabado. Porque tú no tienes que mejorar nada. El tipo llega, y el tipo llega, no es como que tú llegáis y decís, oye, venís para acá y nos ponemos a conversar. Trabajemos en esta idea. No. El tipo llega y canta. Y... Listo, ahí está. Esa es. No, pero es que podemos tomar... No. Ah, ya. Esa es. Ahí está. Porque el tipo lo que explicaba este chileno, no me acuerdo cómo se llama, lo voy a dejar ahí Ujú. anotado, es que él buscaba en el minuto de cantar, no que sonara bien, cómo se sentía él. Él buscaba esta cosa externa, ¿cachai? Que era como La el magia. ambiente, la magia que estaba ahí La metido. magia del mono. La magia y la abundancia, la casa, ¿cachai? El sentirse en casa, ¿cachai? Mm. Y cuando lograba eso, ahí está, ¿cachai? Y cuático. No sé si tenía... Hay varias cosas más. Bueno, después de Thriller, que dijimos que digamos es premiado en su año 26, en su año de Antípoda, terminan sus años rojos ¿Ya? y comienzan sus años blancos, Ya. sus años de espejo. Sí. Y en sus años de espejo, él demuestra como una tendencia hacia la conciencia social, la conciencia humanitaria, salvar el planeta. Claro. Ya tiene esta... Hacer algo al respecto. We Are the World. Claro. Unifica muchos artistas. Bueno, es tanto el éxito que llega en esa etapa con Michael Jackson que él se vincula con casi todos los artistas conocidos de la época. Sí, o sea, obvio. quienes no se juntaron para hacer algo con Michael Jackson, y a mí me impresiona eso, la capacidad de él que tenía de interactuar con muchos personajes de la época. O sea, mismo Stevie Wonder. Claro. eh, Lionel Richie, Claro, tenía el mismo Paul McCartney. Paul McCartney. No, sí, ¿con quién sí, no? con todo. todos, Incluso sí. creo que en la canción We Are the World, o en otra de las canciones conocidas, junta a varios para cantar y está hasta Bob Dylan metido allá adentro. Hay un meme de Bob Dylan así como más perdido que Bob Dylan en la canción de Michael Jackson. De We Are the World. Claro, sí, hablando de eso. Dale. No, y tiene esta secuencia ya de 13 años de ¿cómo se llama esto? De esta década de los 90, donde ya él comienza como la protección sobre los niños, que Claro. también tiene su lado B.
pero sí intenciona, promociona fundaciones Dona mucha plata también. para África, canta en las favelas de Brasil. Tiene O sea, uno de los últimos videos en Brasil. en Brasil. Entonces ya empieza como una etapa de aprovechar esta noche cósmica, digamos, que ya es conocida en todo el mundo, pero ya para fines, digamos, más sociales, más filantrópicos, por así decirlo. Mira, dos cosas. Una que se nos olvidó mencionar, que es una sincronía divertida, es que el día que hace el moonwalk, ¿cierto? Es mono espectral, el King de José Argüello. Ah, mira. Para decirlo nomás, porque ahí me apareció, ¿cachai? Pero interesante porque está transitando un tono espectral. Claro, en la noche espectral. Pero el mono, y aparte es su propósito, así que... Exactamente. Mira, no, si la sincronía de Michael... Y la otra es que ya que mencionaste a los artistas famosos, había conocido a Paul McCartney antes, en sus primeros años. Yeah. Había producido con él, habían producido un par de canciones, pero nunca llegaron a un acuerdo para publicarlas. Fueron publicadas creo que después, a los años. Pero cuando estaba transitando la noche lunar en la onda encantada del viento, justo cuando pasa esto del We Are the World y que está con toda esta gente, ATV Music, que eran los dueños de las canciones, de la mayoría de las canciones de los Beatles, pone a disposición el catálogo. Y Paul McCartney, en la historia de Paul McCartney, que también tuve la posibilidad de ver hace algún tiempo, él comenta que le había comentado a Michael Jackson que el negocio de la música para poder trascender estaba en los derechos de autor y como que lo había metido en los derechos y habían comprado un par de canciones. Para los que no conocen con los derechos de autor, las canciones tienen compositores, tienen autores y tú tienes regalías, ¿cierto? O sea, cada vez que la canción se toca o cada vez que un disco se vende o se publica, te llega un porcentaje pequeño, ¿cachai? Pero si tú son canciones muy famosas y se tocan por mucho tiempo, te llega plata por las regalías, que se llaman. Claro. Entonces, le había dicho que esta era una forma de ganar plata, que era algo completamente desconocido a Michael Jackson. Y ATV Music, que está ¿cómo se llama? En Estados Unidos, se supone, no estoy seguro, pero creo, lo ofrecen a Michael Jackson las canciones de los Beatles y el logo las compra. Ah, se las compra. Ah, no. Paga $47 millones por todas las canciones compuestas por Lennon y McCartney. Noche. Abundancia. Compra y genera una enemistad con Paul McCartney porque Paul McCartney quería recuperar los derechos de sus canciones. Y hasta el día de hoy, Michael Jackson es el dueño de las canciones de los Beatles. O sea, imagínate... O sea, hay una abundancia. Y puede ser aprovechamiento. Tú puedes ver las cosas, siempre puedes ver el vaso medio vacío. Siempre puedes ver las cosas como que él era chico, lo que veíamos, los temas esos que no vamos a tocar. Pero ese ojo hay gente que hace plata con respirar. Y Michael Jackson es una de esas personas. Y lo que me parece también que es como bien sincrónico, es como quizá visto desde el punto de vista como del ocultismo, por así decirlo, lo oscuro, es que el mismo año en donde él compra los derechos de los Beatles es cuando se le da el vitíligo y se le empieza a despigmentizar el tema la piel. Y viene esa transformación de negro. Su cambio de imagen. Claro. Claro, ahí él tiene varias operaciones. Siempre dice que hizo una operación para cambiarse de piel, pero en el fondo se descubrió al final con la autopsia de que tenía el vitíligo, claro, súper, y lo que hacía era se maquillaba el resto para ser blanco, ¿cachai? Sí. Y los hijos también tienen, ¿cachai? Entonces, tiene esta transformación que le da a su carácter de artista, un artista que nació negro y murió blanco por una enfermedad sin duda, y es un poco tabloide lo que estoy diciendo, ¿cachai? Pero es algo muy conocido, sí. Pero es conocido, ¿cachai? Sí. De hecho, a mí siempre me llamó la atención eso cuando chico. Yo creí que se había cambiado la sangre, o sea, era como... Y siempre hay un mito en relación de por qué Michael Jackson era negro y después pasó a ser blanco, ¿no? ¿Tú te acordáis? Mira, te voy a contar una cuestión, un gossip, porque esto no tengo ninguna certeza de que sea verdad. ¿Eh? Pero, ¿tú te acuerdas cuándo vino Michael Jackson a Chile? No, 90 y tanto. 90 y tanto, pero ¿te acordás que en algún momento Sí. Michael Jackson vino a Chile? Sí. Y se quedó en el Hyatt. Y se decía que el tipo acabó la leche blanca en los supermercados alrededor del Hyatt porque se tenía que dar baños con leche para quedar blanco. ¡Cacha la weá! Lo que se decía en la época. O sea, es que yo creo que el entertainer, ¿cachai? El tipo que hace este tipo tiene que tener ciertas cosas que no son verdad.
Porque a la gente le da un gusto distinto el saber eso que nadie sabe, el contar eso que nadie cuenta. Y son tan ahí en la palestra, así que... Y claro, y el tema del cambio de color es algo, pero se cambió la cara, porque la cara sí se la operó, ¿cachai? Se hizo el mentón, ¿cachai? Sí, Se arregló, la nariz. tuvo la nariz. Acuérdate que también en algún momento para la Pepsi le quemaron el pelo, es donde él se hace adicto a esta... Analgésico. Anestésicos son. Sí, pero es como la morfina, un derivado de la morfina. Sí. Se volvió, ¿cómo se llama la droga que ocupaba él? Tiene un nombre específico. Por los dolores, ¿cachai? Pero el tipo igual tiene su sufrimiento, pero siempre mantuvo como este secreto del tema del color. Incluso que tuvieron que confirmarlo que cuando se muere que tenía vitíligo. O sea, efectivamente estaba enfermo de esto y por eso hizo esta cuestión. No fue algo que él quiso cambiarse a ser blanco porque no lo aceptaban como negro, que era otra de las cosas que decían. Sí. Ahí hay un evento que también me llama la atención con respecto, bueno, al carácter artístico y de su legado, es que son los Super Bowl. Claro. O sea, el año 93 se hace por primera vez un evento en el medio tiempo de la importancia que tiene hoy en día, que Claro. hoy en día el Super Bowl, que digamos es la final del fútbol americano en Estados Unidos. Lo hablamos un poco con Shakira. Claro, porque a ella le tocó. Le tocó. Y de hecho creo que le hizo un homenaje, parece, a Michael Jackson. En alguna parte, no sé si porque ella. fue con Jennifer López, fueron las dos Sí, juntas. que alguien le hizo un homenaje a Michael Jackson porque ese día del Super Bowl en el año 93, que es 31 de enero. Es una estrella resonante. Exacto. Michael Jackson ya en 10 minutos deja pero las escoba. O sea, un estadio lleno hace como que se teletransporta porque aparece arriba de los estadios, desaparece, después aparece en el escenario. Tiene esto de que se queda como un minuto en silencio y todos aplaudiendo. O sea, es de un espectáculo, pero ya increíble que deja la vara alta. Y no solamente para el resto de los artistas que van a performar ahí en el medio tiempo del Super Bowl, sino que ya en los parámetros, las cifras económicas de lo que cuesta esos 10 minutos, 15 minutos de entretiempo en ese partido. O sea, cambia todo. Dice, no pone el estándar, él es el estándar. Él es el estándar, sí. No, Michael Jackson hay memes con ese un minuto de Michael Jackson haciendo nada, es más interesante y mejor que Bad Bunny o cualquier artista. Y demás que sí, o sea, increíble ese minuto donde, creo que es más, no sé, pero es un minuto. Es un minuto de callado, donde está parado y no hace nada y todo, ¡guay! Sí, todo. Es que el momentum, sí, es el momentum, ¿cachai? Y también el momentum y la selección. Aquí tengo notado que en ese minuto él estaba transitando el Caminante 8, ¿ya? Y fue seguido en directo por 133 millones de personas, o sea, una audiencia brutal. Y que claro, y que desde ahí el Super Bowl dijo lo que tú decías, y que era, oye, ¿sabes qué? Parece que esta cuestión, hoy día creo que el segundo del medio tiempo vale $1 millón en publicidad, sí, es lo más caro que se paga en este show. Pero claro, y justo en esos años, mira, entre el 89, entre el 89 y el 93, Michael Jackson se convierte en el artista que más dinero genera en el mundo, ¿cachai? Por ejemplo, en el 89... que está transitando un espejo entonado, que el mismo que Susi Crono, cuando llega ese minuto, gana $125 millones en un año, que es algo brutal. O sea, si nosotros ya pensamos, por ejemplo, un actor de Hollywood que le pagan una película bien, son $20 millones, $30 millones. Aquí estamos hablando de un artista que gana $125 millones en un año, y que en el 91, 2 años después, renueva el contrato con Sony y le saca $65 millones por un álbum. O sea, increíble. Y bueno, y así como ganaba, gastaba. Acuérdense que el DC Seat, este evento que estaba promocionando Michael Jackson cuando se murió. Ah, claro, el DC Seat. El DC Seat, que al final terminó haciendo una película con toda la grabación y todo el tema, lo hacía solo y únicamente para poder pagar lo que debía, porque el tipo se gastaba casi $1 millón al día, no sé cuánto habrá gastado, pero, por decir un número, ¿cachai? Pero era un número brutal. Tuvo que vender todo, y la muerte fue la herencia, porque en el fondo todo lo que agarraron los hijos, en el fondo viene de, como mencionábamos, él es... no lo he dicho, es el tercer artista en el mundo que más dinero gana estando muerto después de Elvis Presley. Y eso es porque tiene menos tiempo muerto.
Claro. ¿cachai? Pero es el tercero. Va a transformarse después en el... Claro, va a llegar un minuto Sigue en donde... escuchándose. De hecho, yo el bus donde me subí para venir a Rancagua, me subí y estaba sonando Michael Jackson. Mira, medio risa. sincronía. Bueno, se casó con Marisa Presley, la hija del rey. Y bueno, y de ahí tiene una serie de álbumes que va sacando y que en el fondo lo van posicionando como uno de los artistas, como decía, que ha vendido más copias. Y también tiene otro récord que lo tengo anotado por acá, déjame buscarlo. Aquí lo tengo. En el año 2009, no, me equivoqué. En el 83, cuando saca Thriller, negocia con su productora, o sea, con el sello discográfico, perdón, regalías por $2 por disco vendido. Algo que estábamos pensando en una época en donde era menos de $1, ¿cachai? Por cada disco que se vendía. Mira. Y el haber negociado $2 lo convierte en esa época de Thriller en adelante en el artista mejor pagado del mundo. Ya veíamos después con el Super Bowl que ahí ya estaba ganando millones de $millones. Pero en esta época no ganaba millones de $millones. Pero incluso así era el mejor pagado. Entonces, pucha, un gallo de otro. Y bueno, y al final lo mató la fama, po. Lo mató el querer hacer, lo mató la adicción a la droga, esta cuestión. Todo el sincretismo también que había con el tema de los niños en Neverland. Sí. Y que en el fondo un poco viene... Que nunca fue no fue comprobado. O sea, nunca fue... O sea, hay arreglo en juicio. Tú puedes decir que un arreglo en juicio es lo mismo que la culpabilidad, pero la persona nunca dijo nada. Sí. Se arreglaron con un par de $millones que para él no es mucha plata, sino que en el fondo era resguardar su integridad más que nada. Sí. Pero nunca hubo nada claro así. Nunca hubo nada claro y tampoco tú puedes juzgar en base a dichos que no conocí. Nadie de nosotros conoció a Michael Jackson, ¿cachai? Exacto. De hecho, el que era muy amigo, el Macaulay Culkin, claro. Él dijo, pues, en una entrevista, dijo, él nunca realmente hizo nada, era una persona muy piola, o sea, que era muy amigo del... Lo que pasa es que, mira, el Chombo lo decía, es un extraterrestre. Tú no podías evaluar a una persona completamente distinta bajo los estándares normales, porque, o sea, si lo pensáis objetivamente, no tuvo infancia, ¿cachai? No tuvo adolescencia, vivió en la extrema pobreza, tuvo en la extrema riqueza, tenía que él se entrega en algún minuto, se entrega a su personaje. O sea, Michael Jackson muere siendo algo que Michael Jackson niño jamás llegó a imaginar en nada. O sea, nadie puede llegar a imaginar que vas a ser el artista que se convirtió. Y enfocarse en el fondo es como una enseñanza. Yo lo veo así, ¿cachai? Es como enfocarte en tu arquetipo galáctico. Es como el camino, porque el arquetipo galáctico de la noche es el soñador, ¿cachai? Y el sueño, por definición, es ilimitado, es infinito. Tú puedes soñar anything, lo que quieras, ¿cachai? El sueño por definición. Y en ese sueño, el mundo onírico, cuando nosotros vemos mundo onírico, es lo imposible. Hemos soñado con que volamos, hemos soñado con que nos ahogamos, hemos soñado con lo que se te ocurra. Es como... lo infinito, para definirlo de alguna manera. O sea, ¿hasta dónde podís soñar? Sí. Hasta donde tú te creí el cuento. ¿Cachai? Y Michael Jackson es esa representación del arquetipo galáctico. Y yo lo veo en ese sentido porque es invitar a todos que vean su arquetipo galáctico. Por ejemplo, yo soy el guerrero, el descubridor. O sea, yo tengo que encarnar ese arquetipo, ese personaje, ¿cachai? Tengo que descubrir nuevas cosas. Yo cuando voy encontrando cosas, digo, siento que ese es el camino. Es más que nada eso. Es como cuando tú veis algo que está, un personaje que está muy, muy marcado, es como, wow. ¿Cachai? Sí. Ahí está. Sí. No, Noche Cósmica, aquí este personaje increíble. Michael Jackson es inmortal. Bueno, vimos Bob Marley. Sí, estuvo buena la onda encantada. Está bueno. Ningún también, punto bajo. Ni un punto bajo. Buenos personajes. Bueno, o sea... Te agradezco que hayas venido nuevamente a Rancagua en este día de lluvia. Estuvo entretenido, espero que a la gente les guste y nos vemos en la onda encantada de la semilla, mi onda encantada de nacimiento. Viene tu onda encantada. Y hay un personaje que tiene mi Kim que le quiero dar con todo. Así que bien, pues. Vamos en eso, nos vemos. Recuerden a todos seguirnos en las redes sociales, el curso estamos siempre posteando, déjennos preguntas si les ha gustado, han llegado muy buenos comentarios, a la gente le está gustando mucho el formato y siento que
tenemos que impulsar las próximas nuevas Onda Encantadas que nos quedan. Así que, y bueno, y se vienen muchos personajes. Bueno, ya hemos estado trabajando en eso, así que súper bien. Gracias, Sea. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. In la Ketch.